Porque el equipo de este programa ha hecho una investigación sobre esos casos de aviones desaparecidos en España. Cuéntanos, David. Claro, porque pasan los días y del Boeing 777 no se sabe absolutamente nada. Por mucho que se estén buscando los restos o indicios de que nos digan qué es lo que puede ocurrir, pues no nos vamos a engañar. Cada vez que pasa un día es más complicado y es muy probable que al final no sepamos qué ocurrió con ese vuelo MH370, aunque dice el gobierno de Malasia que van a seguir buscando incansablemente algún indicio, alguna pista o algún resto de ese vuelo. Pero no es la primera vez que ocurre, ni muchísimo menos. Desde 1948, 88 aviones se han esfumado y con ellos 1.150 personas han desaparecido. Y en España ha habido más de un caso y más de dos. Yo les voy a rescatar algunos de ellos. Por ejemplo, lo que ocurrió en 1933. Expediente 1, hazaña truncada. El avión Breguet 19 se llamaba avión Cuatro Vientos, que de hecho luego le dio el nombre al aeródromo madrileño. Iba a ir de Sevilla a México porque quería emular los viajes de Cristóbal Colón. Salió de Sevilla y tras 40 horas de vuelo llegó a Cuba. Y una vez en Cuba estuvo una semana. Después quiso ir de Cuba a México, pero nunca llegó a México. Nunca llegó, se esfumó. Nunca más se supo qué es lo que ocurrió con el piloto, con Mariano Barberán y con su copiloto. Otro expediente, expediente número 2, que es el del caso Whittaker. En 1969 fue un hidroavión que pertenecía a las Fuerzas Armadas Españolas. Ocurrió en el 69, era un recorrido muy corto, de Madrid a Almería. Lo que tenía que hacer era labores de control y rastreo de barcos rusos espías. Pues esto lo hacía durante el recorrido en la costa mediterránea y el 1 de junio se esfumó, literalmente. Se cree que cayó en el mar de Alborán, frente a la costa de Almería. Tampoco se supo nada de los 7 tripulantes. Y vamos con el último. El último ocurrió recientemente, no hace mucho, en 1980, un Douglas DC-3 en el Triángulo del Silencio. Y ahora les cuento por qué. El recorrido era de Madrid a Frankfurt. Desde que despegaron desde el aeropuerto de Cuatro Vientos, los pilotos en ningún momento contactaron ni con la torre de control ni con otros aviones, así que ya empezaba mal el vuelo. Luego se supo que una avioneta había avisado a la torre de control de que se había tenido que desviar para evitar colisionar con un Douglas DC-3, como este. Pudo ser ese avión. La investigación arrojó y aseguró que se habían caído al mar Mediterráneo, en ese Triángulo del Silencio. ¿Pero qué es el Triángulo del Silencio? Pues es un Triángulo de las Bermudas que todo el mundo conoce, pero que también hay en España, donde han desaparecido numerosos aviones y numerosos barcos. Les voy a decir dónde está. Está aquí, hay 3 vértices. El primero es el peñón de Ifat, en Calpe. El segundo vértice sería la isla de Esvedra, en Ibiza. Y el tercero, más o menos al suroeste de Mallorca. En estos 30.000 kilómetros cuadrados de este triángulo, ahí han desaparecido numerosos barcos, numerosos aviones. Se han avistado ovnis y osnis, objetos sumergidos no identificados. Ese es el Triángulo de las Bermudas español. Se llama el Triángulo del Silencio. Auténticos expedientes X. Paco, ¿cómo es posible que no se hayan resuelto? A mí, lo primero que tengo que decir es que, desde luego, esto es misterioso, pero que creo que ninguno de estos antecedentes tiene nada que ver con la desaparición de este avión de Malasia, porque los datos técnicos, el avance en la aeronáutica y en la aviónica ha sido tan grande que lo deja todo atrás. Es decir, hoy está el cielo más explorado que nunca, la ruta más explorada que nunca, la posibilidad de seguir un avión más avanzada que nunca. Mientras que estos eran, como se han visto, episodios aislados en los que alguien hacía una aventura de ir a Cuba, en fin, cosas que eran más razonables, que de pronto se perdiera cuando no había tanto tráfico aéreo y cuando no era tan fácil encontrar una baliza. Ninguno de estos aviones llevaba la caja negra que vimos el otro día aquí con interés, sí, etcétera. Entonces, no me parece que se parezcan en nada, aunque es verdad que son hechos en el sentido de que se pierde el avión. Solo hay que fijarse. El avión de hoy es un avión específico, muy extraño y que yo creo que marcará época, porque nos está hablando de un mundo nuevo. No tiene nada que ver con estas cosas. Sí. Juan Luis. Yo lo que quería decir, que antes de venir al programa estaba hablando con altos cargos de aviación civil un poco para que me explicaran
estos temas. Y como dice Paco, no tiene explicación lógica ninguna. En estos momentos los técnicos de aviación civil española no encuentran explicación lógica alguna a la desaparición de este avión, sobre todo por el tema de todas las informaciones que tienen tecnológicas, porque tienen satélites en el cielo, pero no solamente el cielo, también terrestres, es decir, que el avión estaba totalmente tal, y entonces no hay explicación lógica, salvo que estén ocultando información. Esa es la única explicación, la ocultación de información. Claro, porque estamos hablando de incidentes que sucedieron, algunos de ellos, menos el último, en los años 60. Claro. Hemos visto un ejemplo, un vuelo desde Sevilla hasta Cuba fueron 40 horas, cuando ahora pues en 8 o 9 pues es más que suficiente para llegar a Cuba, ¿no? Con lo cual, ni las aeronaves tenían la tecnología que tienen ahora las aeronaves modernas, ni desde luego los medios sofisticados de satélites, de radares, etcétera, que hay ahora existían entonces. Y por lo tanto, era más fácil que estas cosas pasaran y no tuvieran explicación que lo que ha pasado con el Boeing. Lo que se ha intentado es hacer desaparecer el avión. Sí. Es que no hay otra ¿tú te crees esa hipótesis que se baraja claro, y que hemos comentado aquí? los técnicos de aviación civil así me lo comentaban también. No, yo añado un dato que es alguien de la tuvo que tener colaboración desde dentro del aparato. Alguien con los conocimientos precisos para apagar... Es que está la ruta de vuelo, Paco, es que está todo controladísimo. En un momento determinado se despide, ¿no? Hablando de la ruta del vuelo, esas informaciones que todos queremos saber estarían en la caja negra, como bien vimos ayer, muy interesante. Y vamos a recordar todo lo que se habló, parte de lo que se habló ayer aquí. Registra todos los datos que se le puede pasar hasta aquí a través de los diferentes sensores del avión o del helicóptero, datos de parámetros de vuelo, de velocidad, presión, nivel de vuelo, altitud, parámetros de motor también, de consumo, de comportamiento, de régimen de funcionamiento. O sea, digamos que todos los parámetros técnicos durante el vuelo quedan registrados aquí. Efectivamente. Yo puedo pisar aquí, que esto no se partiría nunca, jamás, con mi peso nunca, ¿no? Es imposible. Además, un aislamiento térmico muy alto puede ser por temperaturas de hasta puntuales y hasta más de 1000 grados centígrados, por ejemplo. Los aviones más modernos sí que incorporan un fabricante u otro, cada uno un sistema, pero sí que incorporan un sistema adicional a la caja negra. No sustituye a la caja negra. No lo sustituye, pero lo complementa. Pero un sistema de enlace de datos, por lo que el avión, de manera normal, a lo largo del vuelo, va comunicando a tierra de forma automática. La tripulación no tiene que hacer nada en los diferentes datos de vuelo, por ejemplo. Qué importante sería encontrar esa caja negra, ¿verdad?, para saber lo que ha ocurrido. Estaba en el fondo del mar, o sea, que eso no son como balizas que salen, sino... No, tienen... Claro, entonces tiene la dificultad, primeramente hay que encontrar los restos, la y una profundidad. vez que encuentra los restos, encuentra la caja, pero claro, no, la caja por sí sola va a ser difícil. Estamos en los momentos finales, porque hay que recordar que tiene una batería que avisa de dónde pueden estar, que dura, pues eso, aproximadamente entre un mes, 40 días. Y han pasado ya 29 días, por eso estamos ya en los últimos días de que nos pueda... Teresa, la hipótesis que se baraja, Juan Luis dice que sí que él apunta a que podía haber sido precisamente pues eso, un posible derribo para evitar un atentado, un posible atentado. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras derribado el avión arriesgando la vida de muchas personas para evitar una catástrofe? A mí no me pongas en esa tesitura, Patricia, porque esa no es mi parte, ¿no? Mi parte es la legal y es obvio que los servicios secretos de cada ciudad manejan muchísima información que no llegan a los ciudadanos, y yo creo que estoy de acuerdo totalmente con Juan Luis. Pero entonces no sería cosa de los servicios secretos. Tendría que intervenir el ejército. El ejército, servicios secretos, sabéis que van muy a la par y que no nos enteramos de la misa del mitad. Tenía que haber una complicidad de mucha gente. Teresa, no te quiero poner en el compromiso, pero ¿el fin justifica los medios? De vez en cuando sí, a veces sí. Es complicado, ¿eh? Una catástrofe natural frente a la vida de los demás, es que no lo sé, depende de catástrofe natural. Y depende de dónde fuera a caer el avión. Yo si a lo mejor es que no hay explicación lógica. Si va directamente la catástrofe natural va haciendo, pues a lo mejor no hay explicación lógica. No hay Estamos explicación. todos Los técnicos, ahí. De verdad que yo hablaba hace un par de horas con ellos y es que no hay explicación lógica. No, porque se ha hecho con todos los conocimientos. Claro. Se ha hecho desconectando el avión. ¿Pero por qué no se ha informado a los ciudadanos? Se le ha convertido en invisible, para entenderlo. Eso es, pero no se le ha llevado donde se ha querido llevar. Claro. Y evitando todo el tipo de controles, que eso es lo principal. Y nos han ocultado la información. ¿La ocultan? ¿Por qué la ocultan? Lo cierto es de que todas esos cientos de piezas que decían que habían visto los satélites, ninguno es de ese avión, y ninguno corresponde con el avión. No tenía nada que ver, con lo cual es verdad que es un misterio por resolver, que yo supongo, y yo mantengo la tesis de que no estamos hablando de un atentado terrorista por las razones que ya hemos expuesto en alguna ocasión, es decir, no ha habido una reivindicación posterior, que es lo más normal, y además tampoco ningún país ha achacado a otro ninguna historia rara, ¿no?, de los servicios de contraespionaje, y por lo tanto es un misterio sin resolver que a ver lo que dura. Oye, lo mismo ha desaparecido un expediente X como un ovni, o sea, esto, como nadie lo sabe,
Vamos a plantear esa otra posibilidad. Bueno, alguien lo sabrá. Bueno, lo que sí sabemos es... Alguien lo sabe. A ver, chicos, lo que sí sabemos es cómo están siendo las tareas de rescate, ¿verdad, David? En cuanto al terremoto de Chile, y además lo